Hola, qué bueno encontrarnos para esta exploración de fuentes. Hoy tenemos sobre la mesa dos ediciones recientes de la Gaceta Oficial de Panamá. Son la número 3396 y la número 3396A, ambas del martes 28 de octubre de 2025. ¿Nuestra misión? Bueno, desenterrar las decisiones administrativas, económicas, municipales. Las más relevantes, ¿no? Las que nos muestran un poco el panorama de la actividad gubernamental y local en Panamá por estos días. La verdad es que la variedad de temas es sorprendente, ¿no? Va desde regulaciones que, digamos, afectan a todo el país, hasta acuerdos muy específicos de municipios pequeños. Bueno, vamos a desglosar esto. Empecemos por lo que impacta a nivel nacional, lo que viene directo de la Gaceta 3396A. Hay un par de decretos ejecutivos sobre precios que llaman la atención. El primero, el N89, regula los precios máximos de venta al público para algunos combustibles líquidos. ¿Qué nos cuenta este decreto? Este se enfoca en productos clave, las gasolinas de 91 y 95 octanos, y también el diésel bajo en azufre. La regulación se establece por 6 meses, aunque, ojo, son prorrogables. La justificación que se menciona oficialmente habla de distorsiones en el mercado y, bueno, la necesidad de proteger al consumidor final. Hay que notar que esto es en realidad una continuación. Es una prórroga de una medida similar que estaba por vencer justo ahora, el 29 de octubre. Esa venía del Decreto Ejecutivo número 38 de abril de 2025. Entiendo. O sea, una medida que se extiende en el tiempo. ¿Y aplica en todo el país o tiene un alcance más limitado? No tiene un alcance geográfico bien definido. Se listan 18 localidades específicas. Incluyen los centros urbanos más grandes, claro, como Ciudad de Panamá, Colón, también distritos importantes como Arraiján, La Chorrera y cabeceras de provincia como Penonomé, Aguadulce, David, Santiago, Chitré, bueno, entre otras. Cubre bastante territorio, sí, aunque es interesante que excluyen explícitamente a las marinas que venden combustible a yates privados. Ahí no aplica. Curioso ese detalle. Sí. Y aquí el detalle clave, yo diría, es el mecanismo para fijar los precios. La Secretaría Nacional de Energía, la SNE, va a ser la encargada de establecer los precios máximos específicos para cada una de estas localidades y, muy importante, los va a actualizar cada 14 días, o sea, cada 2 semanas. Cada 2 semanas. ¿Y cómo los calculan? Pues estos precios se calcularán usando como base los precios de paridad de importación, más los costos que estiman de fletes y los márgenes de comercialización. Esto indica una gestión, digamos, bastante activa y continua del mercado por parte del gobierno. Y la vigilancia, el cumplimiento, eso queda en manos de Acodeco, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Ajá, Acodeco. Una intervención directa y periódica, entonces. Y mencionaste otro decreto similar, el N91, sobre el gas de cocina, ¿verdad? El GLP. Exacto. Ese regula el precio del cilindro de gas licuado de petróleo, el de 25 libras, que son unos 11.34 kilos. También es por 6 meses prorrogables, y al igual que el de combustibles, este extiende una medida anterior, el Decreto Ejecutivo número 37 de abril de 2025. El objetivo explícito, aquí lo dicen claramente, es asegurar que el subsidio estatal que tiene este producto llegue efectivamente a los consumidores finales. Que no se quede, digamos, en intermediarios. Claro. Supongo que asegurar que ese subsidio llega al bolsillo correcto es el gran desafío siempre. ¿Y cómo se implementa? ¿También con precios por localidad? Sí, y de manera aún más detallada, diría yo. El decreto incluye una lista larguísima de precios máximos, tanto al por mayor como al menor, para una cantidad enorme de localidades en todas las provincias, incluso en las comarcas. Es impresionante el nivel de detalle. ¿Tan detallado? ¿Puedes dar un ejemplo del rango de precios? Sí, mira, para dar una idea, en Ciudad de Panamá el precio máximo al por menor es de B.437. Pero si te vas a un lugar más remoto, por ejemplo Miguel de la Borda, en Donoso, allá en la costa de Colón, el precio autorizado sube a B.650. Claramente refleja los costos de transporte, la logística. Entiendo. La diferencia es notable. Sí.
Y si conectamos los puntos, pues ambos decretos muestran una política gubernamental activa, ¿no? Intentando contener el costo de vida en productos energéticos que son esenciales. La granularidad tan extrema de la lista de precios del GLP subraya no solo la complejidad logística de un país como Panamá, sino también el intento de ejercer un control muy fino, muy a nivel local. Y de nuevo, Acodeco es la entidad fiscalizadora, la que tiene que vigilar que esto se cumpla. Muy claro. Y bueno, para cerrar esta parte nacional, un apunte rápido que también aparece en la Gaceta. Movimientos de personal, algo más administrativo. El decreto número 277 designa temporalmente a Eida Otilia Bernás Gabriela Sáez Borrero como ministra de Economía y Finanzas encargada, esto es del 27 de octubre al 10 de noviembre. Y también a Ivette E. Martínez S. como viceministra de Economía encargada, mientras los titulares están fuera. Algo bastante rutinario en la administración pública, ¿verdad? Así es, movimientos usuales. Bien, cambiemos ahora a la otra Gaceta, la 30396. Aquí encontramos decisiones de otras autoridades nacionales. Hay una resolución de la Autoridad Nacional de Aduanas, la número 569, que cancela una autorización. Cuéntanos sobre esto. Sí, se trata de la cancelación de la autorización para operar como depósito aduanero. Le pertenecía a la sociedad Flexoamericana S.A. Se identifica a la empresa con su RUC, el 4262-120-288-620, DB80, y a su representante legal, Edgar Alonso Orillac Mota. Es interesante que la cancelación fue solicitada por la propia empresa. Lo hicieron a través de sus abogados, la firma Galindo, Arias y López. Ajá, la solicitaron ellos mismos. Parece un trámite administrativo, pero imagino que hay pasos a seguir antes de simplemente cancelar una autorización así, ¿no? Sobre todo en aduanas. Definitivamente. No es algo automático. Lo relevante aquí es el proceso que siguió aduanas antes de decir, ok, cancelado. Se realizó una auditoría interna, menciona en el informe, el número 022-2025-AI-OAI-DG. Y esta auditoría verificó dos cosas cruciales. Primero, que la empresa ya no tenía mercancías no nacionalizadas almacenadas en el depósito. Estaba vacío, digamos. Y segundo, que no tenía deudas pendientes con aduanas. Se menciona específicamente la tasa del SEVA, el Servicio Especial de Control y Vigilancia Aduanera. Solo una vez que confirmaron esto, que estaba todo en orden, se procedió a la cancelación formal. Entiendo, un proceso ordenado. Sí, y todo esto está fundamentado en un marco legal considerable. Se mencionan varias leyes. El decreto ley que crea la Autoridad de Aduanas, la ley que adopta el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el CAUCA, y su reglamento, el RECAUCA. También decretos sobre el Sistema Informático Aduanero, el SIGA, el Sistema Integrado de Gestión Aduanera. Mucha base legal. Exacto. Pero más allá de las leyes específicas, lo que vemos es el poder regulador de aduanas en acción. Habilitar, supervisar y, como en este caso, cancelar operaciones. La consecuencia práctica inmediata es el cierre de la cuenta de la empresa en el sistema SIGA, la número 08B401. Y, como una advertencia final, la resolución deja bien claro que si apareciera alguna deuda líquida posteriormente, aduanas la ejecutaría, o sea que no se libran si algo quedó pendiente. Queda claro. También en esta Gaceta hay algo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, el IMHPA, el que lleva el nombre del ingeniero Ovigildo Herrera Marcucci. Se trata de la resolución IMHPA JD 004-2025, que modifica el reglamento interno de su junta directiva. ¿Por qué este cambio? ¿Qué pasaba antes? Es una cuestión de claridad en la gobernanza interna. La resolución misma explica que el reglamento anterior, que era la resolución número 1 de 2022, no era explícito sobre quiénes tenían derecho a voto en las reuniones de la junta directiva. Podía generar confusión o ambigüedad. Ah, ok. ¿Y cómo queda ahora? Pues ahora la modificación establece la regla de forma inequívoca. Los 9 miembros de la junta participan con derecho a voz y voto. Pero, y esta es la clave, hay una excepción importante. El representante de la Contraloría General de la República.
Por disposición de la Ley Orgánica de la propia Contraloría, este miembro solo tiene derecho a voz, no a voto. Participa, opina, pero no vota. Interesante esa distinción. Sí, y además se introduce un mecanismo para resolver empates. En esos casos, si hay un empate en la votación, el voto del presidente de la Junta, que es el ministro de Ambiente, será el decisivo, el que dirime. Un ajuste para evitar bloqueos, supongo. ¿Y quiénes componen esa junta directiva? ¿Quiénes toman estas decisiones sobre el INPACAI? Es una composición bastante interinstitucional, representa a varios sectores clave. Son 9 puestos en total. Están los ministros de Ambiente, que la preside, el de Presidencia, el de Economía y Finanzas, MEF, el de Gobierno, el de Desarrollo Agropecuario, MIDA, y el de Vivienda y Ordenamiento Territorial, MIBIOT. 6 ministros. 6 ministros. Sí. Luego, el gerente general de ETESA, la empresa de transmisión eléctrica, el contralor general con voz pero sin voto, como dijimos, y, clave para la representación interna, un representante que es electo por la Asociación de Servidores Públicos del propio INPA. O sea, una mezcla de gobierno, entidades técnicas y representación de los trabajadores. Exactamente. Básicamente, es un ajuste para que las reglas de funcionamiento interno de este instituto técnico que es tan importante sean absolutamente claras y no haya dudas sobre cómo se toman las decisiones. Perfecto. Ahora sí, bajemos al nivel municipal, que aquí también hay decisiones interesantes publicadas en estas gacetas. Empecemos por San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste. El acuerdo número 11 aprueba un crédito suplementario al presupuesto municipal de 2025. Correcto. Es por un monto de bolboas 250,000, $250,000 de balboas. Lo significativo aquí es el origen de los fondos. No es recaudación propia, sino que se trata de un subsidio que viene del Ministerio de Economía y Finanzas, del MEF. El municipio lo había solicitado formalmente en junio, mencionan la nota AMC 2025-125, con el propósito de destinarlo a obras comunitarias y asistencia social. Y el dinero, pues, lo recibieron en septiembre. Ahora lo incorporan formalmente al presupuesto. $250,000 extra para el municipio. ¿Y cómo planean usarlo específicamente? ¿Se detalla en el acuerdo? Sí, el acuerdo detalla cómo se va a distribuir ese dinero para reforzar partidas presupuestarias que ya existían. La mayor parte, B192,900, va a una partida llamada Donativos a Personas. Luego, 17,100 se destinan a subsidio de las juntas comunales. Y los 20,040 restantes van a cubrir la cuota patronal del Seguro Social. O sea, apoyo directo a personas, a las juntas comunales y a cubrir gastos operativos del municipio. Exacto. Es un buen ejemplo de cómo los fondos nacionales, en este caso un subsidio del MEF, se canalizan hacia los municipios para fines específicos y cómo estos, a nivel local, administran y distribuyen esos recursos adicionales. Un vistazo a las finanzas locales. Sí, señor. Viajemos ahora a Chiriquí, al municipio de Remedios. Aquí encontramos el acuerdo municipal número 18-2025, que trata sobre adjudicación de terrenos. Así es, este acuerdo aprueba la adjudicación de varios lotes de terreno que son propiedad municipal. Y lo interesante es que lo hace de oficio. ¿De oficio? ¿Qué significa eso? Que es por iniciativa del propio municipio, no necesariamente porque alguien lo haya solicitado formalmente. El municipio toma la iniciativa de regularizar. Estos lotes están ubicados en los corregimientos de Remedios, que es la cabecera, y El Porvenir, dando ejemplos concretos para ilustrar. Se adjudica un lote de 443.04 metros cuadrados a una señora, Zoraida Judith Pineda Marcucci, por un precio total de B110.76, y otro lote de 242.13 metros cuadrados a Antonio Bernal Pineda por B60.53. O sea, precios bastante bajos. ¿Cómo se justifica eso? El contexto aquí es fascinante. El precio se fija a solo B.25, 25 centavos por metro cuadrado, y se basan en un acuerdo municipal bastante antiguo, del año 2006, el acuerdo número 002. Además, les dan un plazo de 2 años para pagar esa suma. Facilidades de pago también. Sí. Y todo esto se enmarca, según el propio acuerdo municipal, en un proceso más amplio de titulación masiva que se está llevando a cabo en coordinación con la ANATI, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.
De hecho, recuerdan que estos terrenos fueron traspasados gratuitamente por la nación al municipio hace muchísimas décadas. Mencionan escrituras públicas de 1921 y de 1998. O sea, es básicamente un esfuerzo municipal para ayudar a los ocupantes de larga data, a la gente que ya vive ahí, a obtener finalmente un título de propiedad formal sobre la tierra que ya poseen. Exactamente. Es regularizar una situación de tenencia de tierra que ya existe, probablemente desde hace mucho tiempo. Darle seguridad jurídica. Y el acuerdo, pues, faculta a la alcaldesa para firmar las resoluciones de adjudicación individual correspondientes para cada lote. Entendido el proceso en Remedios. Ahora nos vamos a Darién, al municipio de Pinogana. Aquí hay un acuerdo municipal, el NW002-2005, que tiene 2 puntos clave relacionados entre sí. Efectivamente, por un lado, aprueba el permiso de construcción final para la empresa Consorcio Metití. Esto está relacionado con las obras del Hospital de Metití, un proyecto importante allá. Y se basa en una adenda, la número 7, de un contrato ya existente, el número 182 de 2010. ¿Ok? El permiso final para el hospital. ¿Y el segundo punto? El segundo punto, que está directamente conectado con el primero, es que el mismo acuerdo establece asignar fondos a las juntas comunales del distrito de Pinogana y especifica que se usarán los recursos que el municipio percibe por concepto del impuesto de construcción de esa misma obra del hospital. Ah, interesante conexión. O sea, el impuesto que paga la constructora del hospital se destina a las juntas comunales. ¿Qué nos dice esto sobre cómo funcionan las cosas allá en Pinogana? Vemos un vínculo muy directo, ¿no? Un gran proyecto de infraestructura, el hospital, genera ingresos para el municipio a través de impuestos y permisos de construcción. Y el municipio decide canalizar parte de esos ingresos, mencionan la partida presupuestaria número 646, para financiar iniciativas a nivel comunitario a través de las juntas comunales. Una especie de reinversión local de los beneficios del desarrollo. Exacto. Es un ejemplo claro de cómo el desarrollo de infraestructura puede, o al menos se busca, que se traduzca en beneficios concretos a nivel local. El municipio actúa como gestor de ese flujo financiero. Un detalle administrativo importante que mencionan es que las juntas comunales deben solicitar formalmente los fondos, no es automático, tienen que pedirlos, lo que añade un paso al proceso. Vale. Y ahora entramos en una sección que parece dominar una de las gacetas, la 30396A. Es una verdadera ráfaga de decretos municipales, casi todos relacionados con días festivos, conmemoraciones. Parece que octubre y noviembre son meses de mucha actividad regulatoria para las alcaldías en este sentido. En lugar de detallar cada multa y cada horario de cada municipio, que sería larguísimo, ¿qué patrones podemos observar en todos estos decretos? Exacto, son muchos decretos, pero podemos agruparlos y ver las tendencias. Claramente hay 2 tipos de días que los municipios manejan de forma distinta. Los días solemnes o de recogimiento y los días festivos o de celebración. Ok, solemnes versus festivos. ¿Cómo manejan los solemnes? Pienso en el Día de los Difuntos. Para los días de recogimiento, como el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, vemos un patrón muy consistente. Lo aplican municipios tan diversos como Chame, Chitré, Dolega, San Miguelito y Tonosí. La regla general es lo que popularmente se llama la ley seca, es decir, la suspensión de la venta y o el consumo de bebidas alcohólicas. Y también, usualmente, se prohíben las actividades bailables, la música estridente, el uso de cajas de música, todo lo que rompa con la solemnidad. La famosa ley seca. Pero es una prohibición total y pareja en todos lados. Ahí está el matiz interesante. Si bien el principio es el mismo, respeto y solemnidad, los detalles varían bastante. Las horas exactas de la prohibición cambian. Algunos la aplican todo el día 2, otros desde la medianoche hasta cierta hora de la tarde o noche. Y los montos de las multas por incumplimiento también difieren mucho entre municipios. Van desde B100 hasta B1500 en algunos casos. Eso muestra la autonomía local para regular. ¿Y para sancionar? ¡Claro! Y Chitré, por ejemplo, añade detalles muy específicos. Ponen fechas límite para trabajos de construcción, limpieza y pintura en los cementerios antes del Día de los Difuntos. Abordan preocupaciones muy prácticas y locales.
Para otra fecha solemne, la conmemoración de los caídos del 20 de diciembre de 1989, Chitré aplica una ley nacional, la Ley 291, que declara Día de Duelo Nacional. Las reglas son similares, ley seca, suspensión de música, pero las multas son significativamente más altas, pueden llegar hasta V$5,000. Eso refleja la gravedad que se le da a esa fecha en particular. Entendido. Mucho control para los días solemnes. ¿Y qué pasa con las celebraciones? ¿Las fiestas patrias de noviembre, por ejemplo? Aquí el enfoque cambia bastante. Para las fiestas patrias, el 3, el 4, el 9, que es importante en Chitré, el 10, que lo celebran en Tonosí, y el 28 de noviembre, la regulación se centra más en gestionar las multitudes, los desfiles, el orden público y el comercio asociado. Menos prohibición total y más gestión, digamos. Exacto. En lugar de prohibiciones totales de alcohol, vemos restricciones más específicas. Por ejemplo, San Miguelito prohíbe la venta y el consumo solo en la ruta de los desfiles los días 3, 4 y 28, no en todo el distrito. O en Tonosí, que establece un horario especial de operación para bares y cantinas durante los días festivos. Les permiten operar hasta la madrugada, reconociendo que son días de fiesta, pero fuera de ese horario específico deben cerrar. Una regulación más flexible, adaptada a la celebración. Mencionaste Chitré varias veces. Parece que tienen una agenda particularmente cargada y muy regulada. Definitivamente. Chitré es un caso de estudio interesante para la gestión de eventos complejos a nivel municipal. Tienen decretos detalladísimos no solo para el 9 de noviembre, que es la conmemoración de la proclama chitriana de adhesión a la separación, una fecha de gran importancia local allá en Herrera, sino también para un festival internacional de bandas independientes que hacen a mediados de noviembre. ¿Y qué detallan tanto? Con nombres y apellidos, como Jorge Donado presidiendo el del 9 de noviembre. Detallan los programas cívicos, la misa, la izada de bandera, la sesión solemne con la oradora invitada Mitzila Meneses, el orden del desfile que lo encabeza la Fundación de Niños Down de Herrera. Especifican las rutas exactas de los desfiles, los cierres de calles necesarios, establecen reglas muy estrictas para los puestos de venta temporales, necesitan permisos de la alcaldía, de salud, de los bomberos. Un control bastante exhaustivo. Sí, y las prohibiciones son específicas. Nada de armas ni envases de vidrio en la ruta. Prohibición de venta de alcohol durante el desfile. Y esto incluye a los mini supers que estén en la ruta entre 9 a.m. y 7 p.m. Nada de fuegos artificiales sin permiso municipal. Dolega también tiene lo suyo. Detalla su programa cívico para el 3, 4 y 28. El desfile del 4 de noviembre por la tarde. Su ruta prohíbe estacionar vehículos en la ruta ese día y exige permisos a los vendedores temporales. Mucha logística municipal. En resumen, toda esta avalancha de decretos nos muestra a los municipios ejerciendo activamente su función de mantener el orden público y regular el comercio local en fechas que son culturalmente muy significativas. Vemos cómo intentan equilibrar la solemnidad con la ley seca y la celebración, gestionando los eventos, cómo aplican leyes nacionales pero también atienden tradiciones muy locales como la proclama chitrena y cómo coordinan aspectos súper prácticos con la policía, los bomberos, las autoridades de salud. Es la gobernanza local en su expresión más cotidiana y visible para la gente. Muy bien analizado ese bloque de decretos festivos. Finalmente, las gacetas incluyen las secciones de avisos y edictos. Algo que destacar brevemente de allí. Son secciones más formales, quizá. Sí, son secciones importantes, aunque quizá más rutinarias para el público general. Los avisos son mayormente notificaciones comerciales que exige el Código de Comercio. Vemos ejemplos como traspasos de pequeños negocios, un mini market Mirabel, un helado de pipa, un mini market real, y también disoluciones de sociedades anónimas como S3 Incorporated o Challenger 601 Inc. Son parte del ciclo de vida empresarial normal, trámites legales. Ok, el día a día de los negocios. ¿Y los edictos? Los edictos, por otro lado, son anuncios públicos oficiales. Y en estas gacetas en particular muchos se refieren a temas de tierras, lo cual siempre es relevante. Hay un ejemplo a nivel municipal. El municipio de Arraiján publica un edicto sobre la solicitud de una señora, Ligia Amparo Palacio Romero,
para comprar un lote que es propiedad municipal. Detallan los linderos del lote y crucialmente dan un plazo para que cualquiera que se oponga pueda presentarse. Transparencia en la venta de bienes municipales. Exacto. Y luego hay varios de la ANATI, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. La mayoría son para el área de Capira, en Panamá Oeste. Un edicto, por ejemplo, agrupa solicitudes de varias personas de la familia Becerra para que se les adjudiquen terrenos baldíos nacionales en un lugar llamado La Teodora. Describen los terrenos. Otro edicto trata sobre la solicitud de Lidia Solienit Espinosa Rodríguez por un terreno que es estatal patrimonial, en Cermeño. Este terreno, dicen, se va a segregar de una finca más grande que pertenece al MIDA, al Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Entonces, estos edictos son cruciales para la transparencia, sobre todo en procesos que afectan derechos de terceros, como la propiedad de la tierra. Exactamente. Son fundamentales para eso, para la publicidad de los actos. Dan la oportunidad a cualquiera que crea tener un derecho o un interés legítimo sobre esos terrenos a presentarse y hacerlo valer ante la autoridad competente. Además, nos muestran que el proceso de titulación y regularización de tierras es algo continuo, que no para, y que es gestionado tanto por los municipios a nivel local con sus tierras, como por la ANATI a nivel nacional con las tierras estatales. Muy bien. Haciendo un balance entonces de todo lo que hemos visto hoy, hemos recorrido desde controles de precios nacionales para combustibles y gas y procesos aduaneros bastante específicos, pasando por ajustes internos en la junta directiva de un instituto técnico como el IMH, hasta llegar a presupuestos municipales, adjudicaciones de tierra en distintos puntos del país y una notable, casi diría yo, microgestión de las festividades locales por parte de las alcaldías. La Gaceta Oficial, aunque a veces pueda parecer densa o árida, realmente nos abre una ventana al funcionamiento diario, al día a día, del Estado y los gobiernos locales en Panamá. Totalmente de acuerdo. No son solo textos legales abstractos o áridos. Reflejan decisiones muy concretas de política económica, como los controles de precios que vimos. Reflejan acciones regulatorias, como la cancelación de esa licencia aduanera. Muestran esfuerzos palpables de desarrollo comunitario, como la titulación de tierras en remedios o la canalización de fondos de grandes proyectos a las juntas comunales en Pinogana. Y también, claro, reflejan cómo se gestionan las prácticas culturales y sociales en torno a las festividades y conmemoraciones. Es la maquinaria del gobierno operando en sus distintos engranajes, en sus múltiples niveles. Y nos deja pensando, ¿no? Nos deja con una reflexión. Considerando estos controles de precios tan detallados que vimos al principio y esta microgestión casi coreografiada de las festividades locales a través de los decretos municipales, ¿qué nos dice todo esto sobre cómo el Estado panameño, en sus diferentes niveles, intenta equilibrar las fuerzas del mercado por un lado, el bienestar social por otro y el mantenimiento del orden público? Sobre todo en fechas que tienen un profundo significado cultural para la población. Es un balance complejo. Bueno, gracias por acompañarnos en esta exploración detallada de las gacetas. Hasta la próxima.